Buenos días, doctora, compañeros. A continuación vamos a hablar sobre un caso clínico referente a lo hablado anteriormente sobre la diabetes mellitus. Como título tenemos un paciente de 44 años de edad con glicemia de 1127 miligramos sobre decilitros, cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar no cetósico. Vamos a comenzar por el caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 44 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus referido por familiares, pues no existen antecedentes en el sistema AS400 que maneja nuestro hospital. Acude el 11 de abril del 2020 por presentar cuadro clínico de aproximadamente 7 días de evolución, caracterizado por odinofagia, cefalea, poliartritis, anorexia, tos seca de varios días de evolución, que acude el día de hoy por exacerbación de disnea, tos seca, taquicárdico, polipneico, con cianosis distal, con alza térmica de 40 grados, por lo que acuden al hospital de Durán, desde donde deciden trasladarlo a nuestro centro de salud. Llegó en carro particular en estado comatoso, sin respuesta a estímulos verbales o dolorosos, con signos de deshidratación severa, mucosas orales secas, lengua seca, mala mecánica ventilatoria, disociación tóraco-abdominal y cianosis distal. Ante esto, se realizan varios exámenes, presenta una saturación de oxígeno del 70%, por lo que se inicia de forma inmediata una terapia ventilatoria. Se realiza hemoglucotest con un valor de 1127 miligramos por decilitros, repetido 2 veces. Se inicia soporte con máscara facial a alto flujo y se administra solución salina al 0,9% y dosis de insulina. Con este cuadro clínico, ya los médicos estaban sospechando de un posible caso de COVID asociado a la diabetes mellitus del paciente. Al examen físico, el paciente es normocéfalo, tiene fascia pálida y pérdida de panículo adiposo. A nivel neurológico, el paciente está comatoso, las pupilas isocóricas e hiporreactivas. Respiratorio, tórax hipoventilado taquipneico y con estertores crepitantes diseminados en ambos pulmones, sobre todo en la base pulmonar. Cardiovascular, no soplos, ruidos cardíacos rítmicos. La frecuencia respiratoria tenía 36 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca 121 latidos por minuto. Como fue mencionado, la saturación de oxígeno en el 70% y una presión arterial de 80 a 50 miligramos de mercurio. Ante esto se solicitan ciertos exámenes, tanto de laboratorio como de imágenes. Con los exámenes de laboratorio vamos a tener leucocitos de 17.41, hemoglobina de 10.8, que ambos nos llaman mucho la atención, pues ya nos están refiriendo a un signo de infección y de anemia. Hematócrito de 33.2, linfocitos de 0,30, neutrófilos de 93.7, y el paciente tenía linfopenia y neutrofilia. Eosinófilos de 0, plaquetas de 418.000 unidades, tiempo de tromboplastina de 30.1 segundos, tiempo de protrombina de 14.8 segundos, la ferritina mayor a 1500, glucosa como fue mencionado de 1127.40 miligramos por decilitros, cloro de 118.10 miliosmoles, potasio de 4.43 miliosmoles, sodio de 146.9 miliosmoles, urea y la creatinina, que nos llama muchísimo la atención, pues ya nos están hablando sobre una insuficiencia renal, urea de 289.4 miligramos por decilitros, creatinina de 6.81 miligramos por decilitros, LDH de 228 y albúmina de 2.6, lo cual nos está refiriendo que el paciente está teniendo una pérdida de proteínas. A continuación también se realizan exámenes de imágenes, ante lo cual se realiza un ataque pulmonar y podemos ver lo siguiente.
se comienza a ver claramente un infiltrado en forma de vidrio esmerilado en ambos pulmones, bilateral, que se encuentra más en la periferia, pero también lo encontramos en el centro de los pulmones. Con esto, los médicos ya empiezan a sospechar sobre un posible caso de COVID-19. Ahora, ante esto viene el tratamiento. Como medidas generales, se ordena posición prono 16 horas al día, monitorización cardiovascular continua en el paciente, control de signos vitales cada hora, nada por vía oral hasta nuevo aviso, medir la uresis y la tomografía de tórax que ya vimos. Ahora, como tratamientos, debido a su gran deshidratación, primero se administran fluidos, solución salina al 0,9%, 2000 cc intravenoso de forma inmediata a pasar en 2 horas. Solución salina al 0,9%, 1000 cc intravenoso, más ácido ascórbico, 1 gramo intravenoso, a 48 milímetros por hora. Con los medicamentos, encontramos claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, meropenem 1 gramo intravenoso cada 8 horas, cloroquina 500 miligramos cada 12 horas, omeprazol 40 miligramos intravenoso cada día, paracetamol intravenoso por razones necesarias y sobre todo si la temperatura sube por encima de los 38 grados, metoclopramida 10 miligramos intravenoso cada 8 horas e insulina rápida 10 unidades intravenosos de forma inmediata. Esto lo vemos asociado tanto tratando de cubrir un cuadro neumónico y utilizando la insulina para sus niveles de glicemia tan altos. Luego de 2 días, el 13 de abril, se envía a realizar una gasometría, la cual refleja bicarbonato de 14.30, una PCO2 de 43.6, glucosa de 427 miligramos por decilitros, cloro de 126 miliosmoles, potasio de 7.4 miliosmoles y sodio de 160 miliosmoles. En el examen de orina sale color ámbar, aspecto turbio, pH 5, cetona 5 y bilirrubina es negativo. Ahora vamos a hablar sobre la discusión del caso. Para comenzar, tenemos que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza por una afectación al páncreas, por lo cual este no puede producir insulina suficiente, generando un estado de hiperglicemia en el paciente. Ante esto se desarrollan varios signos y síntomas, entre los cuales encontramos la necesidad de orinar con mucha frecuencia, también conocido como poliuria, tener mucha sed, polidipsia, mucha hambre, polifagia y también suele aparecer debilidad y pérdida de peso, por lo cual se lo conoce como las 4 Ps. Ahora, ¿cómo hacemos un correcto diagnóstico de diabetes mellitus? Existen varios criterios. Si tenemos una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, si tenemos glicemia en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro, se requiere 8 horas de ayuno previo. Una glicemia en cualquier hora del día mayor a 200 miligramos de decilitro, 2 horas postcarga de 75 gramos de glucosa, paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia con una glicemia aislada mayor a 200 miligramos por decilitros. Cabe recalcar que en el segundo criterio de glicemia de ayuno más de 126 generalmente se suele hacer 2 veces para poder establecer a un paciente como diabético. Continuando, como toda enfermedad crónica, la diabetes va a tener complicaciones, entre las cuales las 2 que nos llaman la atención para este caso en específico encontramos la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglicémico. La cetoacidosis diabética es conocida por una tríada en particular: hiperglicemia, acidosis metabólica y cetonemia. La hiperglicemia y las concentraciones elevadas de cuerpos cetónicos circulantes provocan una diuresis osmótica, que conduce esto a la hipovolemia. Posteriormente, lo que sucede es una disminución del índice de filtrado glomerular.
La diuresis osmótica promueve la pérdida neta de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro y fosfato, contribuyendo aún más a las anomalías electrolíticas que se asocian con este síndrome. Ya por este lado, podemos ir viendo que el paciente sí presenta acidosis metabólica debido a sus niveles de bicarbonato, pero vemos que la pérdida de electrolitos no coincide con nuestro paciente. Por otro lado, el síndrome de hiperglicémica hiperosmolar. En este caso hay dos cosas muy importantes y va a ser la elevada osmolalidad y segundo, la deshidratación severa. En este caso, el grado de deshidratación es mucho más grave, secundaria a diuresis osmótica, ausencia de cetosis o una cetonemia significativa pero en poca cantidad. Una concentración mucho más elevada de insulina, acidosis también metabólica y posible precipitante o que ayuda a que se complique esta situación es la neumonía. Ahora, como diagnóstico diferencial hay que aprender a clasificar o a diferenciar estas dos enfermedades. En el caso de la cetonemia, tenemos que la glicemia generalmente está en 250, el pH de 7.3 o grave si ya es de 7 o menor a 7. Bicarbonato entre 15 y 18 es leve, moderado de 10 a 14 y grave menos de 10. La brecha aniónica leve más de 10, moderado más de 12 y grave más de 12. El acetato urinario tiene que encontrarse positivo. El beta hidroxibutirato sérico, miliosmoles por litros. Estado mental, el paciente generalmente va a estar alerta, si es moderado puede estar alerta o somnoliento y si es grave puede estar en estupor o coma. Ahora, diferenciando el hiperglicémico y hiperosmolar, tenemos que la glicemia es mucho mayor, en este caso coincide con nuestro paciente, el pH mayor a 7.3, bicarbonato más de 8, nos referimos a pérdidas, el anion gap, el acetato urinario negativo o positivo débil, osmolalidad más de 320 y presentación de estupor o coma. Ahora el diagnóstico. Tenemos un paciente masculino de 44 años de edad que presentó fiebre de 38 grados con tos seca, dificultad respiratoria, linfopenia, urea elevada, que de acuerdo a estudios realizados de laboratorio e imágenes, estamos ante un paciente COVID positivo. Además, este paciente presentaba niveles elevados de ferritina y troponina, que según ciertos criterios suelen ser marcadores de mal pronóstico. Los métodos de imágenes representan una radiografía TAC de tórax con infiltrado difuso bilateral, deshidratación severa, estado comatoso y lo que realmente llama la atención en este caso es 1127 miligramos por decilitros de glucosa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Descartamos primero que la cetoacidosis diabética no puede ser debido a su nivel de glicemia. Segundo, tiene que presentar una disminución de sodio, de cloro, de potasio, de magnesio y de calcio. El examen de orina con cetonas, sí, pero no lo tiene muy elevado, sino en forma leve. Ahora, ¿por qué pensamos en un síndrome hiperosmolar hiperglicémico? El paciente primero llega con una glicemia de 1127 miligramos por decilitros. Segundo, el paciente tiene una deshidratación severa de lengua y mucosa oral. Llega en estado comatoso y presentando una acidosis metabólica. Tercero, los niveles acetato urinarios son positivos pero débil. Estos pacientes pueden tener acidosis metabólica leve debido a la insuficiencia renal y la deshidratación, que sí presenta nuestro paciente debido a sus niveles elevados de urea y creatinina. A esto agregamos el diagnóstico de COVID-19 positivo. Como dijimos anteriormente, las neumonías precipitan el síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Al paciente se le administra de forma inmediata líquidos intravenosos que deben pasarse en 2 horas, el cual es el tratamiento de elección para un síndrome hiperosmolar, acompañado de insulina
10 unidades internacionales de forma inmediata. Muchas gracias.